Buenas tardes, mi nombre es Brian Camilo Toro Galindo, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca. Para el día de hoy voy a desarrollar el parcial número 1 de estadística 2 para el grupo 501. Entonces, el enunciado es el siguiente. En 3 zonas del país se seleccionaron predios de similar área, le fueron contados la cantidad de árboles que tenía y me corresponde concluir y calcular tabla de frecuencia, media, mediana y moda, desviación estándar, coeficiente de desviación, teniendo en cuenta las 3 zonas. Y para resolver el ejercicio tengo que, dependiendo del número en que termine mi cédula, debo elaborar esto a partir de una zona. Entonces mi número termina en 4, entonces la zona a elaborar es la zona 2. Entonces lo que hice primeramente fue, ponerme en la pestaña de la zona 2 y copié el número, copié todos los daticos y los agrupé en una pequeña tabla. Y pues hice una tabla llamada cálculo de intervalos, que es la siguiente. Y para el número de datos utilicé la fórmula más contar y pues seleccioné todos los datos de mi tabla, cierro el paréntesis y me arroja 100 datos. Para el valor máximo, pues la siguiente fórmula, más max seleccioné otra vez todos mis datos, cierro paréntesis, pero me quedó mal acá, selecciono mis datos y enter. Me arroja que el dato mayor es 88 y pues para el valor mínimo igual fórmula max min y seleccioné el número de datos y me da 37. Para el rango, sabemos que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces es 51. Para el número de intervalos es 1 más 3.3 por el logaritmo de el número de datos. En este caso es 100 y me da 7.6. Pues lo dejé aparte en esta casillita porque para la amplitud, pues la amplitud es el rango dividido el número de intervalos y pues me da 6.7. entonces lo que hice fue aproximarlo a 7 y pues dejar el número de intervalos entre un valor de 7. No lo aproximé a 8 porque pues si lo aproximaba a 8 el límite superior me daría más que el valor máximo en mi tabla de mis valores y pues me descuadraría también al tratar de darle los valores respectivos. Entonces comencé mi tabla de frecuencias como límite inferior mi valor mínimo y como límite superior a mi valor mínimo le sumé los 7 de la amplitud y su límite superior me da 44 y arranco desde el límite superior anterior más 1 para el límite inferior de la siguiente casilla y para el límite superior de la siguiente casilla más 7 o más la amplitud. Entonces sabiendo que la marca de clase es la sumatoria del límite inferior y el límite superior dividido en 2,
Entonces pues la fórmula es muy sencilla, la voy a volver a realizar para efectuar de que si me hace 40.5. Entonces más el límite inferior más el límite superior dividido 2 y 40. Entonces lo único que hice fue, bueno, ya teniendo esta primera ecuación, lo único que hice fue arrastrar. Y efectivamente los datos son igual. Entonces para las frecuencias utilicé el valor de frecuencia, la fórmula frecuencia más, seleccioné mi tabla y fijé entonces bueno, frecuencia más y pues me dio estos valores, y bueno, este número lo fijé con F2. Para la frecuencia absoluta acumulada, pues únicamente es al número anterior, la frecuencia anterior, sumarle la frecuencia que está acá. Para la frecuencia relativa únicamente es tener la frecuencia absoluta y dividirla entre el número de datos, que en este caso es 100. Entonces, bueno, sigue la frecuencia relativa absoluta, lo mismo que tener la frecuencia relativa y sumarle la siguiente frecuencia. Entonces para hallar la media, sabemos que la media es la sumatoria de f por x, que sería en este caso fi, sería nuestra frecuencia absoluta por nuestra marca de clase. Entonces voy a hacer otra vez la ecuación, más paréntesis, marca de clase por nuestra frecuencia, cierro, y nos da igual. Entonces lo único que hice fue, como la fórmula es igual para todas, lo único que hice fue arrastrar y efectivamente es igual. Entonces para la sumatoria selecciono todos mis datos, genero una autosuma y me da igual el número. Entonces, siguiendo la fórmula para la media, nos dice que la sumatoria de fi por x, que en este caso es 6194, dividido el número de datos, y sabemos que el número de datos es 100. Entonces pues los puse acá y pues vamos a realizar efectivamente que este resultado sea el mismo que el que voy a hacer. Entonces tenemos que más la sumatoria de fi por x dividido en el número de datos es igual a, efectivamente es igual al valor que tenía acá. Entonces nos dice que el promedio de los árboles de los precios es alrededor de 60,94. Para la mediana, si tenemos que, bueno, siguiendo la formulita, nos dice que el límite inferior, pero entonces el límite inferior va a ser basado en el rango en que se encuentre mi media. Entonces en este caso, como mi media vale 61.94 y más o menos se encuentra en este rango, entonces mi límite inferior va a ser
61, que ya lo tengo anotado acá, más n dividido en 2, sabiendo que n es 100, y pues como ya sabemos dividido 50, menos frecuencia absoluta acumulada f menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Entonces, como sabemos que la frecuencia absoluta acumulada, en este caso de la que nos estamos basando, es 64, la anterior sería 51. Y f sub i, que es la frecuencia absoluta, que en este caso el valor es 13, por a, que sabemos que a es nuestra amplitud, que es 7. Entonces, bueno, vamos a operar acá de la siguiente manera. Más el límite inferior, cerramos paréntesis, con eso son suficientes. Acá nos falta un simbolito que indica que todo lo que va dentro de los paréntesis van en una suma. Ahora este mouse, n menos 2, que en este caso es 50, menos fi menos 1, que sabemos que es 51, cerremos este primer paréntesis, dividido fi, en este caso es 13. Cerramos este paréntesis por a, en este caso es 7. Cerremos este paréntesis y ya tenemos nuestra ecuación, y efectivamente nos da el mismo valor. Entonces podemos concluir que por lo menos la mitad de los predios tienen 60 árboles. Entonces, para nuestra moda, bueno, tenemos la siguiente fórmula, que es el límite inferior más fi más 1, que en este caso sería la frecuencia absoluta siguiente, y fi menos 1 es la frecuencia absoluta anterior. Entonces, acomodando los datos como límite inferior, tenemos que tomar el valor o la frecuencia absoluta que más se repite. En este caso, la que más se repite es 21. La marcamos acá con el color cafecito. Este es el cafecito. Es como... Entonces, bueno, partiendo de esta frecuencia, bueno, pequeñamos un poquito. Decimos que el límite inferior es igual a, miramos el límite inferior, 53, ya noté 53, la frecuencia absoluta más 1, que sería la de adelante, es 13, la frecuencia absoluta más 1, 13 otra vez, la frecuencia absoluta anterior, 18, por la amplitud, que es 7. Entonces, la formulita iría de la siguiente manera. Entonces, más, primero el límite inferior, más, vamos, paréntesis, bueno, sabemos que f sub i
es 13, más 1 es 13, cerramos este paréntesis acá, dividido, abramos un paréntesis, que sería f i menos fi menos 1, cerramos este paréntesis, cerramos esta operación por nuestra amplitud, cerramos este paréntesis y uy, esperen que hay un error acá. Esperen que nos cargamos. Ya vi. El error mío fue de digitación, que en este caso puse menos y es más. Sí, ya vi mi error. Sí, ya vi, porque también al equivocarse uno en los signos le va a cambiar mucho todos los resultados, entonces hay que tener cuidado en eso. Y pues como ven, es el mismo resultado, entonces nos dice que la cantidad de árboles que se repite en los predios es alrededor de 55 árboles. Bueno, ahora necesitamos hallar nuestra varianza para poder darle continuidad a la desviación estándar y al coeficiente de variación. Entonces, para la varianza, lo único que hice fue, agregar 2 casillas de más. Venga, estas marquémoslas con el color de la varianza. Entonces, la varianza es igual a la sumatoria de x menos 1 menos el promedio elevado a la 2 por fi, en esta formulita factor fi, pongámoslo acá, esta sumatoria que esto va por fi y dividido el número de datos menos 1. Entonces, primeramente lo que hice fue, ya tengo el valor de mi marca de clase y de mi media. Entonces, para la fórmula utilicé más potencia como potencia. Primero hice la resta de mi marca de clase menos mi promedio, punto y coma, y el valor de la potencia, que en este caso es 2, cierro, y el valor que tenía. Entonces, como bien sabemos, lo único que va a variar, siempre va a variar, es el valor de las marcas, pero el valor de mi media nunca va a cambiarlo. Entonces, lo único que hice es fijarla, la fijamos acá y listo, ya fijé mi media, y ahora que la fijé puedo bajarla y efectivamente me da los valores que ya tengo. Entonces, para la siguiente casilla le agregué, el resultado de mi marca de clase menos mi media elevado a la 2 por la frecuencia acumulada. Pues lo único que hice fue tomar el dato de x menos la media y lo multipliqué por
frecuencia. No hay necesidad de fijar nada porque son datos distintos. Entonces lo arrastré y pues evidentemente me dan los valores que ya tenía. Entonces ahora lo que hice fue, como necesito la sumatoria, seleccioné todos los datos, autosuma y ya me da 20.208.64. Bueno, entonces para hallar mi varianza siguiendo la fórmula, como ya tengo la sumatoria de la marca de clase menos el promedio por la frecuencia absoluta, entonces lo único que hice fue, bueno, acomodar el primer dato, que es la sumatoria, y menos n, que es 19, que es 100 menos 1,99, y pues solo me quedó fue dividirlos. Entonces más la sumatoria dividido en n-1, y efectivamente nuestra varianza es de 204,12. Para nuestra desviación estándar, bueno, la desviación estándar en sí es una fórmula muy sencilla. Básicamente es nuestra varianza sacar la raíz. Entonces, bueno, tomé el dato de mi varianza y utilicé la fórmula raíz. Y como número, pues mi varianza, y mi desviación estándar es de 14.28. Entonces, para nuestro coeficiente de variación, nos dice que, bueno, el coeficiente de variación es igual a tener mi desviación estándar dividido entre mi media por 100. Entonces, como ya tenemos la desviación estándar, lo único que hice fue acomodar los datos de la desviación estándar de mi media por 100. Entonces, siguiendo la fórmula sería más, abro paréntesis, desviación estándar dividido la media, cierro paréntesis, por y 100, y esto es igual a tener 23% es nuestro coeficiente de variación. Entonces, para resolver y concluir el último punto, que nos dice al finalizar responder cuántos predios están en el intervalo de 2.25 desviaciones estándar y cuáles son sus intervalos. Esto es aplicando el teorema de Chebyshev. Entonces, el teorema de Chebyshev nos dice que K es el número de desviaciones. Entonces, la fórmula general es es 1 menos 1 sobre K a la 2 por 100. Entonces, bueno, K a la 2 vamos a hacerlo aquí, que sería potencia. Ahí me falta el más. Potencia, el número que es 2, y el número de la potencia, cerramos, y esto sería el valor de K a la 2. Entonces, para resolver nuestra fórmula del teorema de Chebyshev, bueno, primero es más 1 menos
1 dividido. Bueno, ya tenemos el valor de cada 2. Cerramos. Y cerramos. Y eso me da que 0.8024. Es el valor que ya tenía acá. Solo que en este sí, pues hice todo el valor de la potencia pero es igual, es el mismo valor. Entonces, borrémoslo ya, pues tenemos el mismo valor, no hay necesidad. Entonces, nos falta multiplicarlo por 100. En este caso sería más este resultadito por. Entonces nos dice que, bueno, está en un 80.2469%. Entonces, para hallar los valores de los límites, entonces seguimos la siguiente formulita. La fórmula dice que el límite superior va a ser igual a la media más 2.5, que sería K, por S, que es nuestra desviación estándar, y nos daría la siguiente, que sería, bueno, entonces acá vamos a rectificar que la operación que tengo aquí está bien hecha. Sería más mi media más paréntesis, bueno, mi menos K por desviación estándar, cierro paréntesis, y pues efectivamente me da el mismo número. Pues obviamente acá en este acorté cifras significativas, pero relativamente están iguales. Y para el límite inferior nos dice que es x menos igual la multiplicación entre K y la desviación estándar, que pues bueno, la vamos a volver a hacer, más x, cerramos, menos, cerramos, $2.25 por, cerramos, y 29.70 efectivamente. Bueno, entonces ya tenemos los resultados. Y bueno, pues de acuerdo con el teorema de Chebyshev, bueno, se estima que por lo menos el 80.2 de los predios están entre 94 y 30 árboles. Bueno, con estos datos podemos evaluar o concluir que el número de podemos evaluar el número de árboles en los predios de la zona 2. Y eso sería todo para mi parcial. Muchas gracias.